Quería comentarles brevemente, porque tenemos muy poquito tiempo, entonces darles una visión de qué es hoy en día el vehículo eléctrico en el mercado español, en este caso. Actualmente tenemos un desarrollo de vehículo eléctrico muy interesante a nivel de flotas profesionales. Esto nos está permitiendo que a nivel de administraciones, a nivel de flotas para el sector logístico, de reparto de mercancías de última milla, e incluso a nivel de otros servicios públicos, como lo que podría ser el taxi. Quiero que sepan que hoy día en Barcelona tienen una veintena de taxis eléctricos a su disposición, aquellos que quieran cuando viajen a Barcelona coger un taxi eléctrico y mejorar la calidad del aire en esa ciudad. Además, todos los teléfonos los tienen disponibles de los taxistas en la web de Airive. Se está desarrollando a nivel de flotas de una manera bastante interesante. Hay empresas que ya tienen de servicios municipales que ya tienen hasta 400 vehículos eléctricos en su flota. Esto significa que además, detrás de todo este incremento de flota eléctrica, pues hay una gestión inteligente de esas flotas, pues para que se pueda conjugar lo que sería la alimentación de los vehículos con la prestación del servicio, ¿no? Se está desarrollando una red de infraestructuras de carga rápida en las ciudades y también en sitios estratégicos que permitirán darle al vehículo eléctrico el carácter de urbano a extraurbano. Ya se han hecho viajes con vehículos eléctricos desde ciudades como Madrid a Barcelona, Madrid a Pamplona. Hay casos que se están tratando en televisión, ¿no?, de gente pionera, early adopters, que están conduciendo vehículos eléctricos por toda la costa cántabra, por ejemplo. Y vehículo eléctrico en breve será, ya de hecho lo está siendo, pues una realidad importante en el ámbito de flotas. Nos queda el gran reto, que es el del ciudadano particular. Debo decirles que además de gerente de la asociación soy creyente, usuario y propietario de un vehículo eléctrico. Y en este sentido, lo único que quería es terminar la intervención invitándoles a reflexionar sobre la movilidad que ustedes tienen y el papel que puede tener el vehículo eléctrico, por ejemplo, en la movilidad del ciudadano. Yo adquirí un vehículo eléctrico por una cuestión simple. Hice números, analicé mi movilidad y vi que era casi con lo que yo me gastaba teniendo un vehículo de combustión y utilizando transportes públicos, tarjetas, etcétera, pues básicamente era la misma letra que me implicaba comprarme un vehículo eléctrico, con las ventajas añadidas de que con un vehículo eléctrico pues puedes no contaminas en la propulsión y puedes tener ventajas en ciudades como aparcar gratis, etcétera. Entonces, es una reflexión que yo les lanzo porque me toca como gerente de la asociación y además porque creo en ello, pero vamos, básicamente es hacerles ver que el vehículo eléctrico puede jugar un papel clave en lo que sería equilibrar la demanda energética. Evidentemente, en las ciudades inteligentes, con las redes inteligentes y con ciudadanos inteligentes, pues podremos conjugar la movilidad eléctrica como una herramienta clave de sostenibilidad, de movilidad y de eficiencia energética. Y básicamente pues quedo a expensas de sus preguntas. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias, Arturo, por tu intervención, pero si os parece le abrimos el debate de preguntas al final. Y ahora paso la palabra a Javier Rodríguez para que nos haga su pequeña presentación. Gracias. Bueno, yo soy Javier Rodríguez, vengo aquí en representación de AFCE, es la Asociación de Fabricantes de Contadores de Electricidad. En mi caso concreto, bueno, pues además trabajo en un fabricante de contadores, en este caso trabajo para Landis+Gyr. En el marco de lo que nos habéis solicitado, ¿no?, cuando a mí se me invitó a venir aquí a hablar de nuevos servicios, obviamente si lo relaciono desde el punto de vista de la asociación, pues está claro que un primer paso en el desarrollo de las Smart Grids es todo lo que tiene que ver con la telegestión, ¿no?, el Smart Metering, ¿no? En este sentido, bueno, nosotros y ya hablo como fabricantes, ¿no?, y en nombre de toda la asociación, cuando se nos puso al tanto de lo que iban a ser el nuevo Real Decreto, en el cual se iba a poner unos plazos y unos comienzos, estamos hablando de 2007 y antes, en ese momento decidimos todos los asociados, todos los fabricantes de contadores, que podía ser interesante agruparse de alguna manera para conjuntamente hacer frente y poner posturas comunes en el momento en el que se definió todo el proceso y todo, desde el punto legal hasta ahora, lo que es una realidad, el despliegue de la telegestión, ¿no? Obviamente, siempre que a un fabricante de contadores se le dice qué servicios se pueden obtener con un contador inteligente, y vuelvo al tema, ¿no?, servicios, aportaciones para el usuario final. Bueno,
Está claro que el cambio es drástico respecto a lo que teníamos anteriormente, ¿no? Los contadores ya fueron los antiguos Ferrari o los contadores electrónicos, pero que no tenían comunicaciones, pues bueno, apenas sabíamos dónde estaban y no éramos conscientes más de una factura que nos llegaba de vez en cuando. Bueno, se abren muchos servicios ahora mismo en cuanto a que un usuario final es capaz de conocer sus pautas de consumo. Hay muchos servicios relacionados con, bueno, que incluso están pendientes de desarrollar, porque ese es un tema que tendremos que hablar. Estamos hablando de servicios y muchos de ellos necesitamos una legislación que los sustente y los dé soporte, ¿no? para ver en qué condiciones se establecen, ¿no? Entonces, bueno, según los tipos de países, pues el desarrollo del Smart Metering ha llegado a un punto determinado en ofrecer al cliente más información o menos. En cualquier caso, en el caso español, que es donde estamos ahora mismo, pues básicamente bueno, pues el contador inteligente ofrece una información muy detallada sobre distintos parámetros ya sean de calidad de suministro, de calidad de energía, que en principio pueden también interesar a la utility y a lo mejor también al cliente final. Y hay una serie de servicios detrás que se pueden dar relacionados con ahorro y eficiencia energética, con temas incluso de seguridad, con temas de diversa índole, que yo creo que más el por qué no se han desarrollado totalmente de momento es, bueno, pues porque primero se requería la infraestructura y a continuación deberán venir los servicios, ¿no? En España tampoco ayuda excesivamente el hecho de esta liberalización que tenemos del mercado eléctrico, donde curiosamente hay otros países donde no es así, pero aquí el responsable de la medida es la compañía eléctrica y eso en cierto modo pues bueno, puede actuar un poquito de freno en el desarrollo de determinadas aplicaciones, porque no está claro los equipos que hagan uso de esa información, que es el contador, o que pueda disponer el contador, pues cómo eso se regula o quién es el responsable de la instalación, etcétera, ¿no? Bueno, si tenéis alguna pregunta o hay algo que queráis... Sí, las preguntas sí, vamos a hacerlas al final. Vale, Primero venga, la presentación. Vale, muchas gracias, Javier. Voy a pasar la palabra ahora a Óscar Querol, director de CEDON. Óscar, cuando quiera. Bueno, buenos días a todos. CEDOM es una asociación sin ánimo de lucro, es la Asociación Española de Domótica e Inmótica. Es una asociación que busca el despliegue, la implantación de la domótica y la inmótica en España. Llevamos ya más de 20 años trabajando en el sector y bueno, con distinto éxito, porque la domótica ha sido siempre una tecnología en la que se ha depositado pues muchas esperanzas, pero por distintas cuestiones no ha acabado de implantarse de una forma masiva. Y bueno, pues ahora en este nuevo escenario que nos plantea las Smart Grids, esa evolución constante que ya se está llevando a cabo hacia unas redes inteligentes, bueno, pues supone una nueva oportunidad para la domótica. Los beneficios que la domótica puede generar al consumidor, pues evidentemente son bueno, pues aplicar más medidas de ahorro y eficiencia energética, integrar lo que son las energías renovables a nivel con el consumidor, y también bueno, pues la implantación del vehículo eléctrico, ya que al final bueno, pues ese vehículo se va a cargar a través de un circuito que va a estar en nuestra instalación eléctrica en la vivienda, y por tanto las aplicaciones domóticas que se pueden utilizar o que se pueden aplicar con el vehículo eléctrico pues son muchas, ¿no? Decía que este despliegue de los contadores inteligentes que estamos teniendo en España pues nos genera una nueva oportunidad, y algunos de estos beneficios pues van a venir evidentemente de la mano en el momento en que el contador, que es ese punto frontera entre la red de distribución y nuestra instalación eléctrica, pues podamos utilizar esa información que está midiendo el contador, y aguas abajo hacia nuestra vivienda, pues
gestionar esa información nosotros directamente o a través de un tercero que podamos contratar, el que le demos la posibilidad de que nos gestione esa información para darnos consejos o medidas que nos ayuden a ahorrar o a utilizar la forma de una forma más eficiente. Ya de una forma más concreta, algunos de estos beneficios son el hecho de que esa forma de presentación de la información es muy importante, ya que tenemos que tener en cuenta que esa información la vamos a tener que utilizar todos y no todos los ciudadanos tienen un bagaje técnico que en el que puedan basarse para tomar esas decisiones. Eso significa también que desde la Administración tienen que haber unas campañas de divulgación, de concienciación de lo que es la energía, de lo que cuesta generar esa energía y llevarla a nuestras viviendas. Y esa información nos dará, o esas campañas de concienciación nos darán armas también para que individualmente nosotros podamos tomar medidas y tomar decisiones. Por eso os decía que la forma de presentación de esa información es muy importante. En el momento en el que estamos, estamos en la revolución digital, todos tenemos tablets, smartphones, ordenadores portátiles. A partir de utilizando todas esas aplicaciones o todos esos elementos tecnológicos que tenemos a nuestra disposición, es evidente que esa información se puede poner a nuestra disposición. También el hecho de que se implante un nuevo esquema de tarifas también va a producir que podamos utilizar de una forma más eficiente nuestra energía, un sistema de tarifas que se ajuste más a los que son los costes de generación y de transporte y distribución que hay instantáneamente, también va a ser muy, muy importante para esos beneficios. Y también lo que va a poder generar es un aumento de la competencia en el mercado de las comercializadoras. Las comercializadoras también van a poder ofertar ciertas aplicaciones, ciertos servicios relacionados con la eficiencia energética y con la reducción de consumos, y todo ello junto con el sistema domótico va a redundar en una mayor competencia en ese mercado y por tanto también beneficios para el consumidor. Y yo creo que a grandes rasgos esos serían un poco los grandes beneficios que puede aportar la domótica en relación con las Smart Grids. Y ahí me quedo. Muy bien, muchas gracias, Óscar. Paso la palabra a Javier Gómez, del Comité del Smart Grid de AFBEL. Buenos días. Lo primero de todo, me gustaría agradecer a la Escuela de Ingenieros por acogernos, evidentemente a Tecmarred por invitarnos y por la organización del acto, y a los patrocinadores por darle soporte a estas jornadas que esperemos que se vayan convirtiendo en un clásico de nuestro sector y de nuestra actividad. Y muy especialmente dar las gracias también a toda la audiencia, ¿no? Porque veo que efectivamente hay una audiencia muy cualificada aquí y por tanto voy a ser extraordinariamente breve en explicar la organización a la que represento para poder trasladar a la audiencia un poco la palabra y las preguntas, ¿no? Que estoy seguro de que van a hacer preguntas muy smart, ¿no? Muy inteligentes. Bien, simplemente decir que represento a AFBEL, la Asociación de Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctrico, y la asociación la formamos aquellas empresas que ideamos, construimos, fabricamos los sistemas y las soluciones que implementan, digamos, en la red eléctrica la Smart Grid. Por tanto, somos un conjunto de empresas que somos fabricantes de aquellos bienes de equipo que permiten ir construyendo este nuevo paradigma de las Smart Grids.
Lógicamente, bueno, dentro de la asociación tenemos un comité de Smart Grids y en él pues las diferentes empresas debatimos e intentamos construir un futuro en equipo, digamos, de lo que podría ser las Smart Grids de este país, ¿no? Participamos empresas de todo el panorama nacional y empresas globales, empresas españolas internacionalizadas, empresas locales, hay todo tipo de compañías, ¿no? Lógicamente, cada uno de nosotros en nuestra organización defendemos competitivamente nuestra cuenta de resultados, pero en el comité tratamos de ponernos la camiseta de la selección, ¿no? Y idear las maneras en las que desde nuestro papel podemos aportarle algo a al conjunto de las Smart Grid. He de decir que nosotros como fabricantes actuamos a través de las compañías eléctricas, es decir, a través de nuestros clientes. El título de la mesa redonda es Aportaciones para el usuario final. Bueno, evidentemente, en última instancia está el usuario final, pero entre medio de nosotros, fabricantes, y el usuario final, normalmente, en la mayoría de los casos, está la compañía eléctrica. Quería decir que tenemos en este país unos clientes extraordinariamente buenos que están llevando a cabo proyectos de referencia a nivel europeo e incluso global, y que tenemos la gran suerte de que la mayoría de los clientes que tenemos en España favorecen y desarrollan de manera pionera las soluciones que la industria puede proponer para ir creando las Smart Grids. Quería especialmente destacar este aspecto y, en principio, nada más mencionar rapidísimamente para terminar que este comité de Smart Grids trata de centrarse en el capítulo de energía eléctrica de los proyectos Smart City, que también están, bueno, muy en boga y proliferando en todo el panorama nacional y europeo, ¿no? Y en ese sentido, desde nuestro comité, pues también tratamos de colaborar y tener vías de diálogo y de conversación con los comités de las otras asociaciones que participan en los proyectos Smart City, como puede ser vehículo eléctrico, como puede ser energías renovables, como pueden ser todo el conjunto de disciplinas que forman parte de ese tipo de proyectos. Y nada más, invitar a la audiencia a que nos haga las preguntas y nos pongan los compromisos que considere, y intentaremos daros buenas respuestas satisfactorias. Perfecto, muchas gracias, Javier. Y ya como última presentación, antes de empezar con la ronda de preguntas, pues nos va a hacer una pequeña presentación desde aquí, desde la Atril, Lucía Dolena. Hola, muy buenos días a todos. Primeramente, transmitir las disculpas de José Donoso, que le ha sido imposible, por un tema de última hora en la agenda, no poder asistir. Para algunos ganaréis y para otros perderéis con mi presentación. Y bueno, yo me pongo en el atril porque voy a apoyar mis 3-4 minutos con algunos datos y estoy más cómoda aquí. De todas maneras, bueno, primeramente también agradecer a los organizadores y, bueno, pues a todos los patrocinadores y a todos vosotros por vuestra presencia. Y bueno, UNEF es la Asociación de la Industria Fotovoltaica. Y bueno, pues nosotros, digamos que en la asociación está, digamos, toda la cadena de la industria, desde los fabricantes hasta, que es el principio de la cadena, hasta los productores. Y bueno, ¿por qué la fotovoltaica en las redes inteligentes? Bueno, pues si miramos un poco más para atrás vemos que bueno, por eso estamos un poco aquí, ¿no? Que las redes eléctricas del mundo se enfrentan a un gran número de desafíos, incluyendo, pues eso, que la infraestructura cada vez es más obsoleta, que hay un continuo crecimiento de la demanda, la integración de número creciente de fuentes de energía renovables, el vehículo eléctrico,
la necesidad de mejorar la seguridad del suministro y la necesidad de bajar las emisiones de carbono. Bueno, pues esto es un poco a grandes rasgos el tema de las redes inteligentes y bueno, pues las tecnologías de redes inteligentes ofrecen formas no solo para cumplir con estos retos, sino que también para desarrollar suministro de energía más limpio, más eficiente energéticamente y más asequible y sostenible. Entonces, vamos a ver qué pasa con la fotovoltaica. La fotovoltaica realmente, como es generación distribuida, pues tiene un gran potencial con su integración en las redes inteligentes. Si nos centramos cuál es la aportación para el usuario final de la fotovoltaica dentro de lo que es mi mesa, pues realmente yo lo centraría principalmente en el autoconsumo instantáneo o balance neto y además de bueno, el tema de almacenamiento, que también tiene una gran aportación para el usuario final. Bueno, otra de las características que quiero que recordéis de la fotovoltaica, porque a veces que no esté tan implantada nos acusan de cosas. Bueno, realmente en los últimos 3 años la fotovoltaica ha reducido sus costes más de un 70%, o sea que cada vez somos más competitivas, incluso hemos llegado al equilibrio del coste del grid parity, bueno, el coste con la red y lo que cuesta fabricar o producir 1 kWh fotovoltaico, pues estamos llegando en muchos puntos de España. Entonces, yo me voy a centrar, voy a utilizar, espero, 1 minuto para autoconsumo y balance neto y otro para almacenamiento. Bueno, pues ¿qué es el autoconsumo con balance neto? Pues bueno, realmente el autoconsumo es una medida de ahorro eficiente energéticamente que permite al consumidor generar su propia energía. Si hablamos de balance neto, yo tengo mi instalación en mi tejado y consumo instantáneamente lo que necesito en un momento puntual del día. Cuando estoy produciendo pero no estoy consumiendo mucho, pues entonces esa energía excedente se vertería, utilizaríamos la red como backup. Entonces, la idea en un principio era pues negociar con el administrado, con el gobierno, pues una manera de hacer lo que se llama saldos con el sistema eléctrico, o sea que yo te cedo y luego cuando yo vuelva a necesitar lo de la red, pues hacemos un acuerdo y tal. Pero esto no, lo del autoconsumo con balance neto, pues todavía no se ve con buenos ojos en el gobierno. Entonces, pues bueno, pues al ver que nos ponían esta puerta, pues dijimos, pues bueno, vamos a ver qué podemos hacer con el autoconsumo instantáneo. ¿Qué es el autoconsumo instantáneo? Pues realmente yo hago un estudio de cuáles son mis cargas de consumo durante, bueno, pues lo haces durante 1 año por ahí, pero bueno, para hacer tu instalación de autoconsumo instantáneo, haces el estudio y en tu punto más bajo de consumo, pues en esa haces el diseño de tu instalación fotovoltaica. Entonces siempre sabes que lo que produce tu instalación vas a consumirlo directamente en tu casa y no viertes ni 1 vatio hora a la red. Pues nada, pues esta idea que es estupenda, que nos ayudaría a reducir considerablemente la factura de la luz, etcétera, y bueno, pues mejorar mucho el sistema, pues resulta que tampoco la voluntad política en este sentido tampoco la tenemos de nuestra parte. Y bueno, aunque sí que se puede hacer porque hay un Real Decreto 1699 del 2011 que te permite poner autoconsumo instantáneo para conexiones internas siempre conectadas en baja tensión. Realmente con las legislaciones que han ido saliendo o las propuestas de legislaciones donde nos dicen que para autoconsumir esa energía que ponemos nosotros en nuestro tejadito y demás, tenemos que pagar un peaje de respaldo, pues entonces, claro, la gente se ha asustado. Y además, no solo eso, es que si tú pones autoconsumo instantáneo, la administración se da cuenta, puede ir a tu casa, incluso casi a portazo, y ver que has hecho una instalación que no está registrada y demás, te pueden poner una multa de hasta 60 millones de euros, cosa que no pasa si viertes energía radiactiva al medio ambiente. O sea, que bueno. Entonces, bueno, yo quería pues decir eso, las bondades del autoconsumo, pues frena el cambio climático, es eficiente, 40 años de vida útil, pues por ahí, pero vamos, sin pérdidas en el transporte, independencia energética, es limpio, genera empleo, es sostenible, fiable, robusto, silencioso, seguro, y si os ocurre alguna, lo incluyo aquí, que me vendrá muy bien. Y eso, que el regulador no estaba muy por la labor de apoyar el autoconsumo y el balance neto, es una pena. Y bueno, hicimos cálculos y realmente una persona que quiere poner autoconsumo en su casa tiene que pagar más tasas que uno que es un consumidor normal, porque el consumidor normal paga su peaje fijo y el de la energía que consume, pero el autoconsumidor además tiene que pagar el peaje de
por autoconsumir instantáneamente. Entonces, bueno, aquí tengo muchas cosas que podías daros muchos datos, pero como espero que me preguntéis mucho, pues también lo tengo de apoyo para deciros. Y eso, pues simplemente con el lanzar la bomba, todavía no ha salido la regulación que regula oficialmente lo que es el autoconsumo instantáneo, me estoy terminando, pero solo con lanzar esa bomba el sector está totalmente parado. Y bueno, claro, si tienes que pagar esos peajes, pues ya las instalaciones pequeñas, que era lo que parecía que el gobierno apoyaba más, pues se hacen totalmente inviables. Y en cuanto al almacenamiento, pues realmente siempre se ha pensado que el almacenamiento pues era para sistemas aislados, totalmente aislados, y realmente ahora, pues si quieres poner un acumulador, lo tienes que hacer en un sistema totalmente aislado de la red. En algunos países hay legislación para poner almacenamiento. Aquí, expresamente, el Real Decreto 1699 de 2011 te dice que en el circuito de generación hasta el equipo de medida no podrá interconectarse ningún elemento de generación distinto al de la instalación autorizada ni de acumulación. O sea que realmente no se puede poner ninguna batería, aunque sí existen comunidades autónomas que lo permiten porque hacen una interpretación de la Instrucción Técnica 40 de la ITC 40, del Reglamento Electrotécnico de baja tensión, y que dice que esas instalaciones las consideran instalaciones asistidas y permiten el poner una batería. Y bueno, pues la posibilidad de la batería, el tema es que todavía son un poco caras, pero se está haciendo muchos esfuerzos en todas las distintas tipologías que hay, y bueno, pues espero que el gobierno y los que tienen que decidir pues simplemente utilicen la razón y nada, y quedo a vuestra disposición para cualquier tipo de pregunta, que espero que me pongáis en muchos aprietos, que me encantará. Gracias. Vale, gracias, Lucía. Con todo lo que nos has contado, creo que pocas preguntas vas a dejar en abierto para que te podamos realizar. Y nada, muchas gracias por tu intervención. Ahora pasamos al turno de preguntas y yo quería empezar primeramente con Arturo Pérez, para la parte del vehículo eléctrico, sobre todo por la parte de, como hubieras comentado, cómo va el tema de la estandarización. Yo estoy en el comité también de normalización de ciudades inteligentes, igual que en la RECI. Y nosotros a nivel de RECI hemos aprobado ese distintivo, que eso está muy bien para venderlo políticamente, pero estamos trabajando en un protocolo de interoperabilidad, ¿vale?, para que sean, digamos, las tarjetas de ciudad compatibles. Y como muy bien has comentado, si una ciudad va de un extremo a otro, va de Madrid, Barcelona, Pamplona, Valladolid o diferentes ciudades, pues que al ciudadano le facilitemos ese tránsito y no tenga que tener una tarjeta diferente, un sistema de pago diferente. Bueno, un poco buscar una estandarización en ese sentido. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco cómo va ese apartado de interoperabilidad. Bueno, pues como bien comentabas, además estamos trabajando en un grupo con la RECI, con el Ministerio de Industria, con el IDAE y la propia EDIBE, pues para un poco estandarizar criterios en torno a las ciudades. Es curioso en el tema de la interoperabilidad, podemos hablar de varios tipos de interoperabilidad, ¿no?, a nivel de puntos de recarga, que es el gran reto, ¿no? Aquí, como saben, hay la figura para la infraestructura pública del gestor de carga en el Real Decreto 647/2011, que bueno, pues es una normativa que entendemos que se sacó con mucha rapidez para lo que era el desarrollo del mercado. Creemos que es una normativa que podría tener sentido dentro de varios años, pero actualmente en este momento de implementación del vehículo eléctrico pues no tiene mucho sentido y sobre todo está generando retrasos en la implementación del vehículo eléctrico. Esta figura, lo que se ha creado es la figura del gestor de carga, que es son los que están habilitados, sociedades mercantiles que están habilitadas para la reventa de la energía eléctrica para la infraestructura de recarga del vehículo eléctrico. Uno de los objetivos que se están trabajando ahora a nivel europeo y que también se están trabajando a nivel español es conseguir que los gestores de carga se lean entre sí y cooperen para que haya una interoperabilidad y el usuario, que al final, pues como todo mercado, el objetivo es que el usuario lo tenga fácil, porque si no se ponen cortapisas al mercado y es muy difícil desarrollarlo, pues que el usuario simplemente
sea del punto que sea el fabricante, etcétera, pues pueda cargar su vehículo eléctrico sin mayor problema, simplemente con la tarjeta que tenga a su disposición, o idealmente con lo que estamos trabajando, que es la tarjeta que tenemos todos, que es el teléfono móvil. A nivel de ciudades es curioso, ¿no? Porque cuando tratas de desarrollar un mercado y tratas de homogeneizar, pues intentas que a nivel de ciudades pues haya las mismas normativas, ¿no? Aquí es curioso que en la región de Madrid, por ejemplo, en Madrid ciudad, puedes aparcar en zona azul y verde y no puedes hacerlo en Pozuelo, no puedes hacerlo en Coslada, en otras localidades sí. Entonces esto vuelve un poquito loco al usuario, con lo cual al final estamos trabajando en este grupo de trabajo pues en homogeneizar un poco la interoperabilidad del vehículo eléctrico a nivel de mercado, para que en todas las ciudades sean medidas similares y el usuario otra vez lo vuelva a tener fácil. Tenemos una tercera forma de hacer interoperables los equipos. Como saben, están habiendo pues de infraestructura de recarga rápida. Aquí, como saben, hay varios estándares: el estándar de carga pues rápida japonés, el estándar de carga rápida alemán, americano, el CHAdeMO, el CCS, luego está la recarga estandarizada de la toma del tipo 2, que es el MENEQUES, y bueno, pues al final se están trabajando en equipos de carga que sean multipunto, para que al final cualquier usuario, sea el sistema de recarga que tenga, pues pueda cargar en cualquier punto de carga. En este caso hablamos de recarga pública. Entonces, básicamente estos serían los grandes retos en interoperabilidad y en posibilidad de poder desarrollar este mercado. Vale, yo sé que a nivel de ciudades sí me hablan mucho de esa figura que has comentado, que no acaba de verse claramente, el gestor. Bueno, no es que se ve muy claramente. La verdad es que el Real Decreto lo ha puesto muy claro. Lo que pasa es que no hay manera de que tenga sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque actualmente son cosas curiosas, y llegaba la ley a interpretarse de tal modo que si uno tenía un punto de carga en su casa, o si un hotel tiene un punto de carga. Pero vamos al ejemplo de la casa, que es más notable, ¿no? Si tú tienes un punto de carga en tu casa y te viene tu prima a verte con un vehículo eléctrico, no le puedes dar recarga, porque resulta que entonces le estarías cediendo energía, y esto está prohibido por la ley del sector eléctrico, etcétera. Entonces, todo esto además choca con la idea de que nos estamos dando cuenta que en centros comerciales, donde sería ideal que pudiera haber puntos de carga, centros comerciales, hoteles, etcétera, pero que ellos no pueden tener un punto de carga en teoría para dar servicio al usuario, servicio de valor añadido, sino que lo tienen que hacer a través de un gestor de carga. Pues también nos estamos dando cuenta que en centros comerciales se están implementando sistemas de recarga de móviles. Y claro, la ley del sector eléctrico nunca habla de intensidades, o sea, no está diciendo a partir de 50 kilovatios usted puede, habla del hecho. Y entonces es curioso que para ciertas gadgets, como podrían ser los móviles, tú puedes ceder energía gratuita o la puedes cobrar, como se está haciendo en centros comerciales, etcétera, y para la recarga del vehículo eléctrico pues haya que montar la figura del gestor de carga. Vale, entonces en la parte de gestor de carga, yo creo que en las ciudades por lo menos coincidimos plenamente, no estamos muy de acuerdo, creemos que hay diferentes medidas, y nosotros en la parte de alumbrado público es un claro ejemplo. Hemos reducido el consumo de la parte de sustitución a LED en menos de un 50 o 60%, y el término de potencia lo tenemos ahí. Los contratos vamos a reducir. ¿No podría haber una medida de que esa potencia o ese excedente, que no fuera un gestor de carga, se pudiera compartir? Si es que el problema... Como nosotros como ciudades, como dinamizadoras, yo planteo... Ciertamente, pero de todas maneras, si tú preguntas y ha habido, esto lo digo porque ha habido varios congresos en donde se ha hablado, hasta los propios gestores de carga ponen en cuestionamiento la figura del gestor de carga. ¿Por qué? Porque además ahora, por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto muy interesante en Baleares, de implementación de 2.000 puntos de carga, y básicamente está paralizado porque, claro, es que ni aunque le regales el punto de carga al gestor de carga, con el término de potencia que tiene que pagar, pues no lo quiere ni regalar, es un regalo envenenado, ¿no? Al final dices, hombre, si encima tengo que regalar 2 años la recarga gratuita, tengo que pagar el término de potencia, pues solamente me haces perder X miles de euros al año, muchas gracias. Y entonces es un problema que tenemos con esta normativa. En España tenemos la manía de regulamos a lo me cago en 10, es decir, antes de que salga al mercado ya hemos regulado. Y esto es lo que pasó con el Real Decreto de Gestores de Carga. Sin embargo, a veces tenemos una coagulación regulatoria, y en temas como la ITC BT52, que es nuestro gran caballo de batalla, que es el que marca los escenarios de implementación de puntos de carga en diferentes ámbitos, también en los edificios de vivienda vertical, plurifamiliar, etcétera, pues todavía estamos 4 años esperando a que esta normativa salga. De hecho, como ustedes sabrán, que la próxima Matelec se celebra en el IFEMA, y nosotros el 29 tenemos una jornada para el que esté interesado, que le hemos llamado
claro, le queríamos llamar, pues un poco explicar la ITC BT52, pero como después de 4 años no había manera, pues le hemos llamado Si hay vida antes de la ITC BT52. Entonces lo vamos a hacer un poco al estilo cuarto milenio y tenemos hasta fotos insólitas de instaladores que están poniendo puntos de carga y tal. Entonces va a ser muy interesante. Muchas gracias, Arturo. La siguiente pregunta sería para Javier Rodríguez. Yo además casualmente tengo un contador en mi vivienda de ese fabricante de Landis y mi pregunta es ¿cuándo vamos a ver los ciudadanos, las empresas, las administraciones esos datos en tiempo real para que podamos hacer actuaciones o históricos? Creo que en tiempo real técnicamente es muy complicado por el tema de las empresas suministradoras, ¿no? Entonces sí me gustaría que aclararas un poco para que yo pueda transmitir a la red sí también esta información. Respecto a la pregunta que me haces, bueno, hoy por hoy entiendo que, bueno, sabéis que no vale con tener un contador inteligente, que es importante, pero también te necesitas tener a nivel de centro de transformación un concentrador de datos, caso de que utilices comunicaciones PLC, de onda portadora, y la otra opción sería que fuera un contador con comunicaciones GPRS, que es otra cosa que está también contemplada, ¿no? Ahora que, aunque inicialmente se ha iniciado todo el despliegue prácticamente con tecnología PLC, ¿no? Entonces, en el momento que tienes un concentrador de datos, es posible hacer lecturas remotas e instantáneas y en tiempo real de ese contador, ¿no? Bajo demanda, o bien el propio concentrador tiene sus propios ciclos de lectura que se ejecutan normalmente a diario, ¿no? Entonces hay información disponible sobre curvas de carga horarias y es sobre curvas de carga horarias porque así se definió, ¿no? Y una cosa importante que he visto, ya quizás de todos los grandes proyectos que hemos hablado aquí, estamos hablando del vehículo eléctrico, de la domótica, etcétera, el éxito del despliegue de la transgestión, porque es una realidad. De hecho, a finales de este año se tiene que cumplir un hito, que es que tiene que estar el 35% del parque completamente sustituido, ¿no? Y yo creo que los dos pilares fundamentales han sido el apoyo legislativo. Aquí ha habido una legislación clara, donde está claro quién es el que mide, que es la distribuidora, está claro cuándo hay que cambiar los contadores y en qué plazos, y está claro además qué especificaciones debe cumplir ese contador. O sea, salió un Real Decreto en su momento, que si bien es verdad que se retrasó porque las tecnologías tenían que definirse y teníamos que concretar, y en eso los fabricantes hemos trabajado y colaborado mucho para definir una serie de estándares, ¿no? Entonces, aparte de ese apoyo legislativo que nos refrenda la Administración, está el hecho también de la interoperabilidad. Es decir, en este caso el contador, y espero que sean muchos, tengan Landis & Gyr, pero hay muchos otros fabricantes en los cuales se puede cambiar el contador sin más. Es decir, podemos buscar otros fabricantes, sustituir ese contador, y son absolutamente interoperables desde el punto de vista de las propias comunicaciones hasta nivel de la aplicación y las funcionalidades que soportan, ¿no? La cuestión es cómo eso va a llegar al usuario final, ¿no? Hoy por hoy, en el despliegue de la telegestión, tal y como se ha definido en España, bueno, yo como fabricante de contadores pues podría decir que podemos hacer un cohete y con forma de contador y ponerlo en la luna, pero si el cliente no quiere eso, pues entonces por temas de, como diría, de rendimiento y porque la empresa tiene que hacer beneficios, pues vas al coste óptimo, que es lo estrictamente cumplir lo que pide el cliente, ¿no? Con el grado de calidad adecuado, etcétera. Entonces, hoy por hoy, la única vía que hay con esos contadores inteligentes de que el usuario final tenga acceso a esa información es a través de la propia compañía distribuidora, pero me consta que las compañías distribuidoras están habilitando los portales y los sistemas adecuados para disponer de esa información, ¿no? Fuera de España se han definido estrategias distintas y es cierto que hay algunos países donde se ha definido que exista un canal de comunicación directo para hacer ese tiempo real, ¿no? No se trata tampoco de hacer una protección de una falta a tierra, pero bueno, sí estamos hablando de tener una facilidad para actuar, bueno, no sé, pues estamos hablando de 5, 7 segundos, 10 segundos, como algo razonable para realimentar equipos dentro de la casa del cliente. Pero bueno, también es cierto que el despliegue de la telegestión termina en 2018, luego tenemos tiempo para rectificar o para pensar lo que sea, ¿vale? Y nosotros, desde el punto de vista tecnológico, en la Asociación de Fabricantes, podemos decir que tecnológicamente casi todo es posible, ¿eh? Vale. Perfecto, Javier. Yo la única pregunta que tendría es si realmente se puede dejar un interfaz abierto para que el usuario final pudiera tener también esa medida,
o poder optar por ese valor, pero creo que es una regulación muy estricta el cual no lo permite. Pero yo creo que, por ejemplo, una de las partes que tendría gran éxito es que se puedan tener esos datos en paralelo, sin poderlo modificar, por supuesto, ni nada, tanto en tiempo real como histórico, para hacer una interactuación con la pregunta ya que le voy a hacer a Óscar Querol, con la parte domótica. Para mí la parte del éxito, creemos, a través de RECI o a nivel de ayuntamiento, es que haya una interacción en tiempo real entre las dos actuaciones y que el ciudadano, de una forma sencilla, a través de su app, sepa cuándo le sale más económico, ¿vale?, sabiendo la tarifa o lo que le está midiendo el contador según la demanda de su vivienda, y hacer, digamos, una integración entre los sistemas. Entonces ahí, Óscar, enlazando la pregunta, yo creo que, no sé cómo ves tú esa parte, de la parte domótica. ¿Habéis pensado algo? ¿Estáis tratando algo con ellos? Bueno, a ver, lo que es cierto es que el mero despliegue de contadores inteligentes desde el punto de vista del usuario no va a suponer ningún ahorro si no hacemos nada más. Bueno, aquí en España el responsable de la medida es la compañía distribuidora y, bueno, todo lo que son los datos de consumos y de medida, pues son datos muy sensibles y requieren de un control importante y bueno, eso es algo a tener en cuenta y es algo que, bueno, pues que en cierta manera supone una barrera a ese desarrollo de servicios o de aplicaciones domóticas. Yo creo que lo que convendría trabajar para tratar de facilitar que el usuario pueda hacer uso de esos datos es, bueno, pues establecer algún tipo de foro en el que trabajase la administración, las compañías distribuidoras, compañías comercializadoras y también fabricantes de equipos y de soluciones domóticas, para ver de qué manera se podría, bueno, si es necesario hacer algún tipo de modificación en nuestra regulación para que esa información pueda ser utilizada por el usuario final. Solo el hecho de tener esa información disponible y en el modo en que sea presentada le da una gran potencialidad al usuario para tomar medidas sobre sus consumos, y además abre un gran mercado, diferentes mercados con diferentes modelos de negocio a muchas empresas que ya tienen esas tecnologías ya disponibles. Pero bueno, ya te digo que hay que dar ese paso de trabajar en analizar cuál es el escenario regulatorio que nos afecta y ver de qué manera, bueno, si es necesario hacer alguna modificación o por el contrario, ahora mismo ya se podría hacer uso de esa información. Perfecto. Ojalá que se pudiera llegar a proponer esa modificación, porque en nuestro caso nos implica poner contadores en paralelos, tanto en las redes eléctricas como de aguas. En el gas, por lo menos, nos permite enlazarnos a ellos, en nuestro caso, en nuestra ciudad, y poder sacar esos valores para que nosotros, a nivel de ciudad, podamos sacar esas curvas, esos datos de consumo que te hagan tomar decisiones para un mayor ahorro y una mayor eficiencia de las ciudades. Pues nada, muchas gracias, Óscar. Y siguiente pregunta sería para Javier Gómez, de Apple. El tema de bienes de equipo. Has comentado lo del tema de Smart City. Sí me gustaría que un poco que aclararas ahí en cómo estáis colaborando, cómo si estáis actuando, porque Óscar está como coordinador del grupo de trabajo en el Comité de Normalización de Ciudades Inteligentes. De ahí tenemos muchos debates técnicos, ¿vale?, para un tema de conseguir que realmente seamos ciudades inteligentes, ciudades del futuro, y sí me gustaría que nos contaras un poco cómo estáis ahí colaborando. Bueno, no puedo resistir la tentación de cuando veo un charco meterme, ¿no? Y quería, antes de responder a la pregunta, decir que, bueno, respecto de los sistemas de medida inteligente, seguro que se podían hacer mucho mejor y seguro que los haremos mucho mejor en el futuro, y habremos cometido en este país ciertos errores, ¿no? Pero
Quería dar un par de consideraciones a ese asunto para que no caigamos en la visión pesimista de lo que se ha hecho. Como he dicho al principio, en este país se han hecho cosas muy interesantes y muy valiosas. Por una parte, el reto de conseguir que se puedan leer remotamente los contadores con un nivel de éxito o de eficiencia como el que se está consiguiendo en España, bueno, pues no era sencillo, ¿no? Es decir, ser capaces de, con estas tecnologías, tener porcentajes de éxito en la lectura del 90 y muchos %, yo creo que eso es algo a tener en cuenta. Y además es interesante tener en cuenta el precio al que estamos consiguiendo hacerlo, ¿no? Es decir, el precio de los contadores de los estándares que estamos utilizando en España es probablemente el más bajo de los más bajos del mundo. Con lo cual, creo que aunque se podía haber hecho mejor y tal, el sistema de medida que estamos implementando en este país le va a aportar muchísimos beneficios económicamente hablando al sistema eléctrico en general y le va a ahorrar dinero al final al ciudadano. Simplemente ya digo que es que como veo un charco yo me meto, ¿no? Respecto del tema de las Smart Cities, bueno, hay una iniciativa que es la Alianza Inercia, de la cual formamos parte una serie de asociaciones que, bueno, pues colegiadamente tratamos de contribuir al desarrollo de las Smart Cities en España. Dentro de la Alianza Inercia existe hay varios comités, lógicamente, y hay un comité, un grupo de trabajo que es el de Smart Grids. En ese grupo de trabajo lo que tratamos es de ver de qué manera en la asociación podemos, como digo, incentivar la proliferación de proyectos Smart City en España. Entonces, es una iniciativa todavía muy joven y que está en sus primeras etapas de desarrollo, pero que en nuestras primeras acciones lo que estamos observando es que hay algunas perlas dentro del panorama nacional que son muy poco conocidas y que están haciendo cosas extraordinariamente meritorias con su sistema eléctrico en su ciudad. Como he dicho en mi primera intervención, a los fabricantes y por tanto a la asociación, nuestra forma de actuar es a través de las compañías eléctricas, ¿no?, que son las que al final tienen la relación y pueden propagarle el beneficio al ciudadano. Hemos hecho algún contacto con entidades en las que se da la dualidad, la doble circunstancia de que son compañía eléctrica y consistorio simultáneamente. Y nos hemos encontrado con que efectivamente están haciendo, dentro del capítulo de la explotación de la energía en el municipio, bueno, pues una labor espectacular y al nivel de los mejores proyectos que se puedan ver por el resto de Europa. En la última acción pudimos comprobar la eléctrica de Puerto Real, una población del cinturón de Cádiz, eléctrica de la cual es además también no solo el consistorio, sino también Endesa accionista. La verdad es que nos quedamos sorprendidísimos de ver el nivel de eficiencia que estaban consiguiendo, el nivel con el que estaban integrando el vehículo eléctrico en la ciudad y en los propios servicios del ayuntamiento, la producción renovable que están generando ellos mismos para autoabastecerse dentro del municipio y gestionar esa renovable distribuida que tienen en el sistema. Y incluso en la baja tensión
el nivel de eficiencia con el que están logrando ahorrar dinero en el alumbrado público y en toda una serie de elementos de su sistema, ¿no? La verdad es que es sorprendente y estamos en este momento bueno, pues adentrándonos en la fase de tratar de divulgar desde este grupo de trabajo las realizaciones de algunos ayuntamientos, como puede ser el caso de Puerto Real, a otros, para ver si por mimetismo y por compartición un poco del conocimiento, pues se puede llegar a realizar acciones similares, o al menos en ciertas verticales, en otros sitios, ¿eh? Este es un poco el trabajo que hacemos en el grupo de trabajo. Perfecto. Muchas gracias, Javier. Buena idea. Y nada, yo la apunto para transmitirla también a nivel de RECI y pediremos más información al respecto. Me ha parecido bastante interesante. Y luego ya por último a Lucía, tiene una pregunta porque en nuestro caso hay varias ciudades. En el caso nuestro tenemos 35 de producción fotovoltaica y algunas que, bueno, por diferentes circunstancias no hemos podido poner en producción. Las que tenemos principalmente es en venta, pero no en autoconsumo, porque con el tema de la regulación, ordenanza, pues bueno, no hemos querido dar pasos en esta medida. Entonces, yo te quería preguntar si recomendarías el autoconsumo, ¿vale?, en administraciones que tenemos producción por ahí, algunas incluso paradas, sin funcionar, o readaptar las que estamos actualmente en venta, ¿vale?, si es rentable o no rentable. A ver, que te voy a contestar a todo. Vamos a ver, si yo realmente, o sea, las que tienes conectadas ya a red y cobrando su prima que fue autorizada y más con el Real Decreto 661, con el 1578, evidentemente no las quitaría nunca para hacer autoconsumo ni instantáneo, ni, bueno, balance neto no se puede. Entonces, nada, que seguir como está, a pesar de los recortes que ha habido, porque se han revisado las retribuciones y demás, pero aún así, claro, no sería rentable, porque el precio que pagasteis por esa instalación en aquel momento pues es bastante más elevado que el que es ahora. Entonces, yo la de conexión a red que tenéis, esa ni la tocaba, la dejaba como estaba, por supuesto. Y autoconsumo, por supuesto que animo. Lo que no voy a decir tampoco es que, no os voy a engañar, o sea, se puede hacer autoconsumo, como he dicho antes, con el Real Decreto 1699 del 2011, siempre a tu red interna y conectado en baja tensión. Entonces, con eso no hay ningún problema. O sea, tienes ese Real Decreto. Las compañías distribuidoras ponen sus pegas, aunque no deberían ponerlas, pero bueno, siempre recomendamos, aunque bueno, dentro de la tramitación, con que industria te dé autorización, tú informas que vas a hacer esa instalación y demás. Nosotros siempre desde la asociación aconsejamos que primeramente se vaya a la compañía distribuidora, se diga que se quiere poner autoconsumo instantáneo dentro de tu red interna, que te digan ok, hacer la instalación, y luego vuelves a informar a la compañía distribuidora que ya has hecho y que vayan a ver cómo has hecho todos los enganches y demás por temas de seguridad. O sea, que eso siempre. Y luego, evidentemente, a industria pues informas que has hecho esa instalación sin un problema. Evidentemente, tampoco vamos a engañar, es que está la amenaza de que va a haber un peaje de respaldo. Entonces, si haces autoconsumo, tienes que, o sea, en ese contador, pues es posible, si todo sigue igual, tal y como han propuesto, porque es una propuesta de ley, todavía no se ha publicado, va a haber un peaje de respaldo. Es decir, lo que tú autoconsumas instantáneamente, pues vas a tener que pagar adicionalmente. Vale, y en cuanto a esos costes no sabemos ni tenemos... Pues si no recuerdo mal, porque yo creo que salió en alguna de las propuestas, no sé si eran 7-8, entre 6-8 céntimos euro el kilovatio hora que produjeras. Vamos, me puedo equivocar, pero realmente para las pequeñitas, que era lo que... O sea, que el autoconsumo instantáneo tenía un gran potencial, pues con estas tasas es que las vuelve inviable. O sea, pasa de 12, 13 años, que son los cálculos que hicimos nosotros, a en algunos casos se puede poner por 25 años, 30, o sea, que no... Es una pena, realmente es una pena. Espero que antes de sacar esa, sobre todo para las pequeñas, pues que se lo piensen dos veces este tema. Entonces queda claro que sería un gran... O se vuelve a tocar la parte de... Bueno, a ver, que aparezca esta norma, ¿no?, definitiva, pero es un gran impedimento ahora mismo para poder dinamizando a nivel de administraciones el uso de estas energías alternativas, sí, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Pues nada, ahora pasaría las preguntas al público y no sé si alguien... ¿Quiere realizar alguna cuestión, alguna pregunta? 11 de noviembre. Sí. Buenos días.
¿Se oye? Sí. Buenos días. Voy a hacer 3 preguntas, una para Javier y otra para Lucía, y 2 para Lucía. En una medida de media tensión, un contador Landis tiene una salida para saber cada 15 minutos cuál es la potencia que se ha consumida, activa, reactiva, coseno de phi. Esa información la puede tener el usuario y hacer uso de ella para deslastrar equipos, montarlo, lo que sea. Eso es lo mismo que yo pretendería a nivel de un usuario de una casa particular que quisiera hacer utilizar esa función o ese conocimiento para, bueno, igual que en un edificio grande se puede hacer un deslastrado de máquinas o lo que sea, pues se podría hacer también una casa para quitar la lavadora o quitar la secadora o lo que sea. Y en ese sentido coordinarlo con una instalación domótica que pudiera hacerlo, como por ejemplo yo en mi caso lo tengo. Y para Lucía tenía 2 preguntas a nivel, no porque yo no las conozca exactamente, sino porque creo que pueden ser significativas. Casa rural, en mitad del campo. ¿La red o me la llevan o no me la llevan? Y si no me la llevan, ¿qué hago? Me pongo una instalación para autoconsumo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que pagar encima por una tasa de peaje o algo por el estilo? Y la otra cuestión sería un edificio con obligatoriedad por el Código Técnico de Edificación de montar una instalación fotovoltaica. Si lo tengo que montar nuevo, conectarme, ¿cómo me conecto? En conexión a red, no me conecto a red, o lo hago para autoconsumo de solamente una parte, tengo una piscina pues para su reciclado, para lo que sea, en fin, esas son las cuestiones que yo plantearía. Gracias. Vale. Gracias, Javier. Empiezo yo entonces por alusiones. Vamos a ver. Sí que es cierto que hablamos ahora mismo de la telegestión como una cosa novedosa, pero ya ha habido una telegestión en lo que sería el negocio de la medida industrial, ¿no? De hecho, desde hace años hemos distribuido nosotros, como fabricantes de contadores, pues equipos de medida de alta media tensión a cientos de miles y que se podían telegestionar, y también se hizo en ese caso un ejercicio de interoperabilidad a la hora de definir qué interfaces tenían que tener para comunicar con terceros, ¿no? Que es el ejemplo de lo que tú decías. Bueno, en ese momento se decidió que eso era importante porque había clientes industriales que tenían consumos de mucha relevancia y entonces esas señales de consumos les podían servir para interactuar en sus procesos productivos. Se hizo el análisis en ese momento y eso está totalmente estandarizado y efectivamente existen variantes de contador con esos puertos, ¿no? En el tema residencial, digamos que el Real Decreto, cuando apareció en su momento, definía que desde el punto de vista del consumidor pues se tenía que tener acceso al contador, pero bueno, el contador no deja de tener los LEDs de verificación típicos que te van a dar un impulso que es proporcional cada uno de ellos a los kilovatios que se están consumiendo, tanto en activa como en reactiva. Y bueno, también tiene un display por donde tú puedes hacer un consumo, ¿no? Pero desde el punto de vista de información directamente o habilitar algún puerto, pues desgraciadamente no se llegó a definir como tal, ¿no? Más allá de lo que sería comunicaciones con el sistema que tiene que leerlo remotamente, típico del sistema de telegestión. Y nada aparece en ese sentido en la legislación vigente, y eso ha hecho que al final, cuando uno hace un despliegue de la telegestión y hay que hacerlo desde un punto de vista de coste-beneficio, pues en ese caso en concreto el despliegue pues no lo contempló. Lo que no quiere decir que se pueda habilitar, ¿no? Es un tema de coste y posiblemente no sería muy sensible el coste del contador de incorporar ese tipo de puertos. Entonces, ya digo, este es el caso aquí, ¿no? Tenemos nuestros vecinos en Portugal que han definido un puerto RS485 con Modbus. Y otros han definido un puerto USB, otros han utilizado comunicaciones Zigbee. Tecnológicamente no es un problema, es un tema de voluntad y es un tema de decidir qué se va a hacer, y es un tema de sentarse para que además un ejercicio de habilitar ese puerto no cree un problema de interoperabilidad, sino que todos los fabricantes y todos estemos de acuerdo, ¿no? en que eso es como se deben hacer las cosas. Entonces ahí yo esto coincide un poco con lo que comentó Óscar. Quizás aquí falta un foro donde nos reunamos la administración, las utilities, los fabricantes y, por qué no, también los usuarios finales, y definamos que eso es necesario, ¿no? Porque tecnológicamente estamos hablando del despliegue de los contadores industriales que fue hace ya años. Perfecto. Si me permites, para completar un poco también lo que ha dicho Javier, deciros que
para que veáis que esto va a llegar, no se sabe cuándo, pero va a llegar y esperemos que pronto. Ya se está trabajando a nivel de normalización. De hecho, en el mandato 441 de la Comisión Europea sobre Smart Metering se cubre la comunicación entre el contador y el display con el fin de facilitar esta información al consumidor, y ya se está desarrollando una norma europea que es la EN 50491 parte 11, que describe el modelo de datos entre el contador y el display, con lo cual, bueno, pues a nivel de normalización ya se está trabajando en ello, con lo cual es una visión que ya se tiene por parte de la Comisión Europea y por parte de los Estados miembros, y bueno, pues que es algo que nos va a llegar pronto. Perfecto. Pues a Lucía. En relación con la pregunta que me hacías, en la casa rural ponerle autoconsumo, ¿no? Si esa casa rural tendría ya electricidad o posibilidad. Posibilidades, entonces, ya le llega la electricidad, entonces el autoconsumo lo puedes hacer sin problema, instantáneamente, conectas a tu red interna y no hay ningún problema. Lo único que sabes que cuando salga la ley, pues seguramente tendrás que pagar un peaje por ese ejemplo que siempre pongo, los tomates que tú cultivas en tu propio huertecito, pues tendrás que pagar el IVA por haberte puesto esa instalación fotovoltaica y hacer lo que tú quieres en tu casa. Otra cosa que también se está oyendo por ahí, cortar los cables, es decir, me aíslo totalmente de la red. Entonces ahí ya puedes poner tus baterías y bueno, pues en función del consumo que tenga esa casa rural, pues diseñar la instalación con las baterías y sin problemas, y no tienes que rendir cuentas a nadie, ni habrá peaje de autoconsumo ni nada. Y en relación con el código técnico de la edificación, pues este es un tema, la verdad es que bastante controvertido, que no es usted la única persona que me lo pregunta, porque cuando se elaboró el código técnico de la edificación, pues digamos que el espíritu era la conexión a red. Entonces, bueno, pues cuando está la formulita esa de la potencia igual a C más A por B, etcétera, todo eso venía para conectarte a red. Entonces, respuesta segura no te la voy a dar. O sea, lo que sí que puedo decir es que sí que lo tienes que cumplir por obligatoriedad, es decir, y no en porque el código técnico de edificación para fotovoltaica solo es para un uso específico de tipo de edificio, o sea, hoteles, centros de ocio, polideportivos, o sea, no es toda. Entonces, bueno, pues en el que cumpla los requisitos y tengas que poner la fotovoltaica, pues yo, así de primeras, lo tendrás que poner conectado a red y cobrar el precio de pool de la energía que viertas a la red, o si no, plantear a la administración si puedes hacer autoconsumo, pero claro, no puedes verter nada a la red. O sea, ahí tendrías que tener la autorización digamos, de la parte de la administración, incluso poner a la compañía distribuidora a ver si te permite o que viertas, ellos sabiéndolo y permitiéndolo, o que sería una conexión a red, o si no, pues perder energía, que no consuma instantáneamente tu edificio. Perfecto. Pues, ¿alguna pregunta más? Hola, buenos días. Soy Joaquín Chacón de Jofemar. Y bueno, quería haceros una pregunta general a todos sobre el tema del almacenamiento energético. Lucía ya ha desgranado algunas cosas sobre él, pero bueno, quería saber un poco cómo contempláis en vuestras asociaciones el tema del almacenamiento energético relacionado con todo esto de las Smart Grids, y si realmente en alguna de las vuestras estáis adoptando alguna actuación encaminada al análisis o desarrollo del tema del almacenamiento energético, vinculado lógicamente a cada una de las acciones que estáis haciendo como asociaciones. Gracias. La que tú nos digas. Nosotros, bueno, le dijo el alumno al maestro, estamos, como sabes, trabajando quizá en algunos proyectos de almacenamiento energético con baterías que se desechan de los vehículos, pero que tienen todavía un potencial importante en torno al 80%, y evidentemente eso es una capacidad energética que para luego almacenamiento y poder servir al vehículo pues es interesante. En Europa se están trabajando proyectos pues con empresas como Nissan, etcétera, que están haciendo desarrollos, y acá en España hay proyectos concretos que se está trabajando para el tema del almacenamiento. Nosotros hicimos un proyecto que se llama Recargo, en colaboración con Urbaser,
empresa que conoces bien, con E.ON como gestor de carga y con Circutor como empresa suministradora de equipos fotovoltaicos y puntos de carga. Y el objetivo del proyecto Recargo también es contemplar el almacenamiento energético. Todo ello es decir, es como solución, es una cosa importantísima, ¿no? Esto vinculado al vehículo eléctrico surgió cuando pasaron los desastres nucleares, como bien sabes, que se vio que ante la falta de energía, pues el disponer de vehículos eléctricos y disponer, por tanto, de un almacenamiento energético, pues podía servir para en un momento dado revertirlo a los hogares y dar energía, ¿no? El V2G es una de las actividades que se tienen en cuenta en el vehículo eléctrico. Lo que pasa es que ahora mismo está, honestamente, sabes perfectamente, a un nivel incipiente, porque todavía estamos con el desarrollo del mercado que todavía tiene sus baterías propias, ¿no? Yo creo que ya en unos años empezará a haber esa sustitución de baterías, aunque hay empresas como Urbaser que tienen ya vehículos desde hace bastantes años con tecnologías de plomo, etcétera, pues que ya están empezando a optimizar ese uso de las baterías. Desde luego es uno de los retos que tenemos y, como sabes, abiertos a colaborar con las empresas que tenéis el know-how en este sentido. Bueno, y una última pregunta, ya me dicen que corte. La última pregunta. Buenos días. Buenos días. En relación con el tema del autoconsumo, yo creo que estamos cometiendo algunos desenfoques. El tema del autoconsumo definido como balance cero, yo creo que no tiene ningún futuro. ¿Por qué? Pues precisamente el autoconsumo definido como balance cero está de alguna forma en contradicción con las tarifas del PVPC, es decir, las tarifas horarias. El precio de la energía no solamente varía hora a hora, sino que varía día a día, y es completamente distinto a las 11 de la mañana que a las 7 de la tarde, que a las 11 de la noche. Y tenemos además varios actores involucrados. Tenemos al distribuidor, tenemos al comercializador que tiene que comprar su energía en el pool, o tiene que comprar un contrato bilateral. Introduce unas complicaciones tremendas el balance neto, tal como pensamos suma-resta. Eso los países europeos, que no son todos, había 2 o 3 países europeos que tenían el balance neto, se lo están pensando 2 veces y volver hacia atrás del balance neto e ir al concepto real de lo que está ocurriendo. Tú estás generando la energía, la viertes la red y se te paga al precio de la red en ese momento. Tú consumes la energía y la pagas al precio real del momento en que la consumes, que es lo razonable. Y por el hecho, el concepto de peaje de respaldo que apareció en aquel famoso decreto del mes de julio del año pasado, no se ha desarrollado aquel decreto porque era una barbaridad tal como estaba plantado. Probablemente, cuando tú tienes una instalación de autoconsumo, tendrás que pagar algo, muy poco. Habrá que medirlo muy bien a la red por tener esa instalación de autoconsumo. Sí, la red está dando un soporte en cada instante, está manteniendo la frecuencia, está haciendo muchas cosas que a ti te vienen bien para funcionar. Muy poco, no será el peaje de respaldo de 6 céntimos o 8 céntimos, a lo mejor es medio céntimo o a lo mejor es menos, pero algo yo entiendo que hay que pagar. Pero el concepto de autoconsumo hay que virarlo hacia el concepto genero, me lo pagan lo que genero al precio que vale cuando lo genero, y consumo y se me paga y pago cuando consumo al precio que vale cuando consumo. Si no, podrías arruinar a todos los comercializadores con ese procedimiento. Si tú haces el balance neto, los arruinas, probablemente. Perfecto. Bueno, por alusiones voy, pero como una bala. Vamos a ver, el autoconsumo con balance cero nadie dijo que fuera fácil, y nosotros nos queríamos sentar para negociar con el Gobierno y ver cuál era la fórmula más fácil y cuál iba a ser menos negativa para el sistema. Evidentemente, nosotros no queremos fastidiar a nadie, pero tampoco es vetar el tema y no podernos ni sentar para negociar. O sea, nada en esta vida es fácil. Y bueno, y una posibilidad que tiene el autoconsumo es balance neto, ¿y por qué no? ¿Por qué no? O sea, las cosas se hacen luchándolas. Entonces, todo tiene soluciones. Pueden haber soluciones más dificultosas, a lo mejor, como usted dice, pues sí, evidentemente, no es lo mismo verter a las 12 de la mañana que luego a las 10 de la noche, cuando la electricidad cuesta más cara, que no produce la fotovoltaica, pero bueno, habrá que buscar una solución, que estamos virtiendo energía a la red y que en un principio nos llegaron a decir que si la vertía es que, pues no sé, no lo recuerdo muy bien, pero no sé si ni siquiera nos pagarán el precio de pool, que no creo, pero vamos. O sea, que todo es difícil en esta vida, pero eso
puede tener una solución si nos sentamos todos y tenemos voluntad. Y en cuanto ya lo del autoconsumo instantáneo, eso ya, vamos, yo no estoy utilizando ni la red de distribución ni la red de transporte. Sí, yo, mi autoconsumo instantáneo, me conecto a mi red interna de mi casa. Lo consumo instantáneamente, no voy a utilizar la red de distribución ni la de transporte. Directamente lo que produce mi tejado va a mis consumos directos de casa. Entonces, por favor, no me diga que tengo que pagar porque cambio una LED, la pongo de la que consumía más a una súper eficiente y por eso ahora tengo que pagar lo que no voy a consumir. Es que es lo mismo. O tengo que cerrar los radiadores, o sea, por cerrar los radiadores y poner la chimenea a funcionar para calentar mi casa, tengo que pagar también. No, señor, no, eso nos podemos sentar aquí y discutir todo lo que quiera, pero no tiene ningún sentido. Al final se agrega un gran debate, lo que pasa que nos ha llegado el tiempo a su final. Agradecer a todos los ponentes sus intervenciones y nada, de todas maneras nos vemos ahora por aquí si tiene alguna pregunta más para poder seguir debatiendo todos estos puntos de vista. Muchas gracias.